Ese viaje que hago por Europa, donde estoy en Alemania, Francia, España, Inglaterra, entre otros países, nos decide y me decide rápidamente a que la Argentina tenía que entrar a construir una posición absolutamente independiente ante estas situaciones y que empezaba la etapa de reparación nacional. Para ello, conformamos una comisión de discusión de la deuda externa argentina, privada. Debíamos cerca de 120.000, 130.000 millones de dólares de deuda según como se medía la deuda privada. Logramos una quita de la deuda del 70% y por primera vez en la historia argentina el pueblo argentino lograba ahorrar de lo que le reclamaban 60.000 millones de dólares. Y eso es una de las cuestiones que no nos perdonan algunos fondos buitres internacionales. No nos perdonan haber sido dignos y soberanos, que tienen sus representantes aquí en la Argentina, que son aquellas famosas escuelas económicas que son empleados de esos fondos. Y la otra que era fundamental, uno estaba en el gobierno y decía, mañana viene la comisión del fondo. Parecía que venían, con todo respeto por la tarea que cumplen, pero voy a emplear una palabra que ustedes me van a entender bien, los que hacían de gendarmes del gobierno nacional para ver qué es lo que podíamos hacer nosotros o qué es lo que no podíamos hacer nosotros. Nosotros no podíamos seguir aplicando las recetas del Fondo Monetario Internacional para seguir hundiendo la economía argentina como después se hundió el consenso de Washington y le sucedió en la economía internacional en septiembre del año pasado. Ya en la Argentina había explotado antes. Juntamos monedita tras monedita, administrando correctamente, pagamos los 12.000 millones al Fondo Monetario Internacional y por fin, después de muchísimos años, volvió la decisión política a estar en manos de la Casa Rosada y no del Fondo Monetario Internacional. Fue un punto fundamental. ¿Qué teníamos por delante? Teníamos que rápidamente seguir reactivando fuertemente nuestra economía. Y para reactivar la economía era necesario reactivar los agentes económicos. Para reactivar el consumo era necesario volver a generar el trabajo y la confianza interna y la capacidad de ahorro. Y nosotros apostamos al aumento del sueldo mínimo, apostamos a las paritarias y apostamos a la construcción de 5 millones de puestos de trabajo que antes no consumían o tenían que estar mendigando alguna ayuda del Estado y ahora pasaban a ser agentes activos de la economía, agentes con capacidad de decisión, de gasto, de opción, de alternativa. Y también decíamos que teníamos que reparar a los argentinos que habían quedado afuera de la estructura productiva en los años 90. Y dimos a mucha gente que la despidieron, ¿no se acuerdan ustedes los famosos retiros voluntarios? Que los enterraron aún más porque fueron a buscar actividades económicas, no había ninguna actividad económica productiva, así que cualquier cosa que se ponía quebraba. Y recuperamos a 1.800.000 personas dándole la jubilación que se le habían prácticamente sacado de las manos cuando le faltaban 3 o 4 años, se habían quedado con sus aportes y los habían dejado en las calles. Aumentamos 15 veces las jubilaciones argentinas, 15 veces. Y nuestra presidenta ahora en esta etapa, en el esquema jubilatorio, dio la movilidad jubilatoria, es decir, que cada 6 meses se actualizan los sueldos de los jubilados sin esperar que ninguna mano redentora llegue para decir hay que dar aumento. Ya es ley de la nación y automáticamente cada 6 meses nuestros jubilados tienen el aumento que le corresponde. Hecho tremendamente importante. Decidimos también la construcción de más, a esta altura, de 1.000 escuelas, 6 puntos del Producto Bruto Interno el año que viene, 6 puntos del Producto Bruto Interno del año que viene, perdón, del presupuesto nacional, que tiene que ver con el Producto Bruto Interno, va a ser incluido en el presupuesto nacional para la inversión educativa, pero no los 6 puntos del año 2003,
6 puntos de un Producto Bruto Interno que hoy está en más de 300.000 millones de dólares, que son destinados directamente a la educación, que nos permite preparar a nuestros chicos para el futuro. Y rápidamente pusimos en marcha las escuelas técnicas que la habían cerrado, porque nos habíamos encontrado con un problema, que empezaba a reactivarse la actividad industrial y los pibes o las pibas no tenían el oficio necesario para poder hacer frente al trabajo que demandaba el mercado. Todo eso, gracias a Dios, paulatinamente se fue solucionando y se fue poniendo en marcha. Recuperamos Correos Argentinos, recuperamos el espacio radioeléctrico y recuperamos Aguas Argentinas, por lo cual el intendente y la gente del conurbano bonaerense, nuestro amigo intendente, pueden resolver hoy muchísimas obras. Las obras de cloacas, por darles un ejemplo, un solo ejemplo, las obras de cloacas que se están haciendo en el conurbano bonaerense, y en Malvinas en este caso específico, estaban previstas para el 2020, porque la empresa de capitales franceses y españoles que estaba en la Argentina, lo único que hacía era retirar rentabilidad en dólares para llevársela a su lugar de origen. No hacían inversiones en la Argentina, ni una. Vayan a buscar alguna inversión, pero los reyes de haber rematado el patrimonio nacional, los reyes de la privatización, los reyes de haber corrido al Estado el lugar que tenía que tener, habían dejado a los ciudadanos argentinos absolutamente desguarnecidos, porque nosotros no somos estatistas, no se equivoquen. Nosotros creemos en la fuerza de la economía privada, en el pequeño empresario, en el industrial y en el productor, pero también sabemos que ellos solos contra las fuerzas del mercado no pueden, ni contra los grandes capitales financieros. Para eso tiene que estar el Estado promotor y el Estado impulsor, que genera las garantías para que se desarrolle una economía privada que tenga un claro sentido nacional de la construcción del capitalismo con decisión nacional, que esto es fundamental, que los agentes económicos nazcan y que los empresarios y las empresas argentinas tengan la fuerza necesaria y central que tienen que tener. Por eso hay una decisión. Ustedes vieron, venía la crisis internacional, se cerraron todos los mercados de capitales internacionales, es decir, que salir a buscar dinero en los mercados internacionales aún hoy es imposible, y nosotros en la Argentina, por eso hay una decisión de la presidenta tomada en este tiempo que para mí es la decisión más, hay dos muy importantes, pero esta es muy importante, pero muy importante, que es la recuperación de los fondos de los argentinos, de nuestros jubilados, para que ya no sean más administradas por la AFJP, sino por el Estado Nacional. Pero muy importante, primero por lo que significa para los jubilados. Si ya el 70% decían que las AFJP era una administración privada, que iban a administrar con eficiencia, y el 70% de los fondos para pagar las jubilaciones que se pagaban los tenía que dar el Estado Nacional, porque ellos ya no las podían pagar. Pero aparte, no solo eso, miles de millones de dólares salieron a inversiones internas y externas que no tenían nada que ver con la Argentina de los fondos jubilatorios. Entonces, dos temas claramente. Entonces nosotros aquí, ¿qué hicimos? ¿Qué es lo que hizo nuestra presidenta? Recuperó el mercado de capitales. Generamos nuestro propio mercado de capitales. Pero cuidamos los fondos de los jubilados, la presidenta, con absoluta responsabilidad y seriedad. Pero aparte descubrió algo central que nadie sabía, que esos fondos de los jubilados eran prestados entre 40 empresas y bancos, y que muchas inversiones de los fondos, de los aportes previsionales, iban en obligaciones negociables al exterior, es decir, que salían de la Argentina para ser invertidos en el exterior. Y muchos de esos fondos, ¿en qué estaban invertidos? Todos ustedes, que a veces tienen que estar corriendo detrás de un banco para pelear la tasa, que es un tema que tenemos que conversar y que hay que profundizarlo, porque los bancos en la Argentina, que son rentables, van a tener que bajar las tasas para adecuarse a las necesidades que los argentinos tienen. El señor presidente de ADEVA, de bancos, don Jorge Brito, sabe que lo tiene que hacer. Yo se lo digo a él con nombre y apellido, pero con todo respeto, lo tiene que hacer, tienen que trabajar para bajar las tasas, porque no pueden seguir con ese nivel de tasas y con abusando de la rentabilidad que pueden obtener cuando nosotros necesitamos volcar fondos a la actividad productiva.